Hola, espero que estés muy bien. Este es el Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN85C, en este caso el tamaño de 85 pulgadas. Como puedes observar, lo tengo aún con los icopores y parte de la caja porque es una unidad que me han prestado por parte del almacén Importaciones CM, ubicado aquí en el Centro Comercial San Andresito Viejo de la ciudad de Cali. Este video lo hago con fines principalmente para promocionar este televisor, el cual lo puedes conseguir por un valor de 8.500.000 pesos, unidades totalmente nuevas con la garantía directamente con la marca, obviamente en muy buen estado estético y funcional. Ellos realizan envíos a todo el país. Por supuesto, también quería hablarte acerca de la calidad gráfica general de este modelo. Lo más importante, además, por supuesto, es que es un televisor con pantalla LCD y tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. Es decirte que, por ejemplo, en comparación al tamaño de 55 pulgadas que analicé hace unos meses en el canal, ese tamaño pequeño tenía panel IPS, pero este de 85 pulgadas tiene panel UVA con mucha mayor cantidad de brillo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, y también para los exigentes en cuanto al rendimiento en escenas oscuras. Debo decir que además de que tiene panel UVA, el hecho de que tenga aproximadamente 1000 zonas de atenuación local le va a ayudar muchísimo a que el efecto blooming sea demasiado mínimo o casi imperceptible. Es decir, que el rendimiento de este modelo en escenas oscuras, aun cuando en la escena haya alto rango dinámico, va a ser simplemente excepcional. También quería decirte que en cuanto al apartado gaming, este modelo tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Con este modelo vas a tener un rendimiento genial en cuanto al apartado gaming. No vas a experimentar efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, tampoco vas a experimentar efecto ghosting. La calidad gráfica en general es increíblemente buena, bonitos colores, viene muy bien calibrado de fábrica. Quiero decirte además que si de pronto los videojuegos que vas a utilizar están en rango dinámico estándar, o si de pronto son videojuegos muy viejos que tienen muy baja resolución, el escalado de imagen de este modelo es muy bueno. Obviamente no es perfecto y el resultado ni con videojuegos, ni con series, ni películas se va a ver en 4K, pero por lo menos se va a ver de una forma muy nítida, con pocas partes pixeladas. Y esto lo digo porque algunas personas tienen miedo de comprar un televisor grande para ver contenido de baja resolución porque piensan que se va a ver terrible, o de hecho piensan que, por ejemplo, un contenido en 4K, como es el caso de este demo que te estoy mostrando en este momento, a veces piensan que por el hecho de ser una pantalla demasiado grande no se va a ver bien, pero realmente sí se ve muy bien, se ve con una muy buena nitidez, se ve obviamente en 4K. El alto rango dinámico hace un muy buen trabajo en el sentido de que el nivel de detalles y el realce de los colores es simplemente casi que perfecto. También, por ejemplo, es importante mencionar que la tecnología de colores de Quantum Dots, el principal objetivo de esa tecnología casi siempre ha sido el de mostrar colores mucho más saturados y más vivos, y también ayudar a realzar el brillo, y por ende pues la experiencia de alto rango dinámico también se puede ayudar a mejorar. Tal vez no sean los colores más naturales, pero de todas formas considero que no se ven mal. Obviamente aquí siempre se trata de cuestión de gustos, y quien guste de la marca Samsung o en sí de la tecnología Quantum Dots y quiera un televisor grande a muy buen precio, mucho más económico en comparación a otras tiendas, por lo menos aquí en Colombia, y que además quiera un rendimiento casi perfecto y llegando casi al nivel de un OLED, este Samsung Neo QLED Mini LED QN85C es una muy buena opción a tener en cuenta. Recuerda que en el almacén Importaciones CM aquí en la ciudad de Cali lo puedes conseguir por 8.500.000, mucho más rebajado en comparación a otras tiendas en donde lo consigues entre 12 millones y 15 millones. Y recuerda que ellos hacen envíos a todo el país. Este video también es para que puedas tener confianza en caso de que el método de pago que escojas, en caso de que vivas en otra ciudad, sea la consignación bancaria. Ten total confianza de que ellos te van a enviar tu unidad
tal cual como es, totalmente nueva, garantía de fábrica y sin problemas. Y por supuesto el sonido también es muy bueno, con eso no vas a tener problemas, pero obviamente si quieres mejorarlo aún más, podrías conseguir una barra de sonido o un teatro en casa. Y por supuesto en cuanto al sistema operativo, pues es el propio de la marca Samsung, es Tizen, es muy fluido, la función de Gaming Hub es posible, pero en muchos países, por ejemplo aquí en Colombia de forma nativa no es posible, por lo cual tendrías que cambiar el PIE de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo deberías hacerlo. Y por supuesto también quería mostrarte cómo manipular este televisor tan grande en caso de que decidas comprarlo, cómo hacerle el unboxing. Lo primero que debes hacer es quitar esos dispositivos de color negro, son 2 por cada lado. De esta manera haces así como en forma de pincho y después los sacas de la forma en la que te muestro. Luego simplemente procedes a quitar estas 2 partes de la caja, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Luego quitas estas partes de la caja para poderlas abrir, como te estoy mostrando en este momento. Luego procedes a quitar este icopor, el cual sale hacia arriba. Luego este otro icopor, el cual sale al frente donde está ubicada la pantalla, y esto con el fin de poder colocar la base central en caso de que lo quieras colocar sobre una mesa. En ese caso tendrías que dañar la bolsa para poder colocar la base. O simplemente puedes hacer como hicimos nosotros, que nos complicamos un poco, pero de todas formas lo logramos, para no dañar la bolsa en la cual viene cubierto el televisor en caso de que pronto a futuro lo quisieras revender. Y luego entonces lo acomodas sobre los icopores y de esta manera procedes a colocar la base en caso de que así lo quisieras. O si no, si lo vas a colocar en una base de pared, pues simplemente lo levantas y ya procedes a colocarlo en la base de pared que tengas en tu hogar, en tu sala o habitación. No siendo más, quiero recordarte que este modelo lo puedes conseguir aquí en Colombia en el almacén de importaciones CM, ubicado en la ciudad de Cali, en el centro comercial San Andresito Viejo. Aquí te dejo toda la información, o también la puedes encontrar en la descripción de este video. Recuerda que son unidades totalmente nuevas y mucho más económicas en comparación a cómo las vas a encontrar en otras tiendas. Y por supuesto también tienen otros modelos de distintos tamaños y distintas marcas disponibles también a precios más económicos. En la descripción te dejo un link a un video donde hablo acerca de este almacén ubicado aquí en la ciudad de Cali. Recuerda que hacen envíos a todo el país. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.